Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada, ella es Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Jess, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo aquí en Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Pues yo encantada de visitarlos nuevamente. Gracias por la invitación. Oye, en estos meses de verano, pues era originalmente una temporada en la que no había muchas noticias, ¿no? Pero resulta que geopolíticamente se están moviendo muchos asuntos y nos gustaría que nos fueras platicando, ¿no? Poco a poco, todo lo que está ocurriendo, quizás paso a paso, en los distintos ámbitos, en cada una de las cosas en las que tenemos pues, a participantes del mercado involucrados. Claro, hay muchísimas cosas que se están moviendo en estos momentos, que se han movido en estos meses y bueno, que nos dejan una tarea importante de análisis y discusión. Entonces hay mucho en el tintero y podemos hablar extensamente de ello. Creo que querría empezar con datos económicos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional normalmente 2 veces al año hace grandes revisiones de sus perspectivas, no nada más económicas, también habla del entorno fiscal global y del entorno financiero, y en esta ocasión, si bien no es una de estas grandes revisiones, sí hizo pues actualizaciones de sus estimados económicos para todo el mundo. Eso sucedió recientemente y bueno, es importante comentarlos porque eso nos ayuda a poner en contexto en qué mundo estamos viviendo desde el punto de vista económico. Hubo pocos cambios en sus proyecciones en general. Para este año en particular, la expectativa de crecimiento del mundo no cambió, se quedó alrededor de 3.2%. Hay que comparar que estos son números. ¿Cómo se compara esto con años previos? Por ejemplo, en 2022 la economía creció 3.5 a nivel global, en 2023 creció 3.3, este 3.2 es un número más o menos en línea, pero a la hora de comparar esto con promedios históricos de 3.8% vemos que claramente la actividad económica a nivel global está un poco disminuida. Sí. Entonces, no hubo, como ya dije, muchos cambios, no obstante sí hubo algunas recomposiciones. Por ejemplo, en el espectro de economías avanzadas hubo revisiones ligeras a la baja en la expectativa de crecimiento para Estados Unidos, también para Japón. De nuevo, son revisiones muy ligeras que además fueron compensadas, por ejemplo, con incrementos las expectativas de crecimiento para la zona del euro, sobre todo por crecimientos esperados para España o mejoras en España, por ejemplo. En Francia también hubo revisiones al alza. Y en Latinoamérica, en general, antes que Latinoamérica, para economías emergentes, hubo también una ligera revisión. Sobre todo aquí destaca un recomposicionamiento, un rebalanceo de los crecimientos. China e India creciendo, siendo revisados al alza, y Latinoamérica, en particular México y Brasil, siendo revisados a la baja. Entonces, en suma, lo que vemos en el entorno de crecimiento global es un crecimiento que continúa por debajo de los promedios históricos, sí, en donde Estados Unidos, en el espectro de economías avanzadas, sigue siendo el gran motor de crecimiento, pero en donde también destaca muchísimo el papel de China e India como propulsores de este avance. En cuanto a las perspectivas de inflación, no hay tampoco muchos cambios, si bien se reconoce que pues el camino o la expectativa puede deteriorarse. La parte de servicios, como en México sucede y en todo el mundo ha estado pasando, ha venido pues bastante lateral, ¿no? Con un comportamiento lateral, no ha habido muchos avances en la reducción, y eso sugiere que pues podría haber periodos de tasas más altas por más tiempo, que conlleva además riesgos para el panorama de actividad económica global, claro, y para la parte fiscal, porque hemos de recordar que la consolidación fiscal en muchas economías luego de los gastos de la pandemia no han sido pues todavía muy agresivos, todavía hay muchos amortiguadores que reconstruir y estamos en un entorno de tasas altas en las que la carga de deuda de las economías todavía es relativamente alta. Entonces, si bien el panorama no cambia mucho, sí hay algunos matices que hay que hacer y que son importantes
para en dónde nos contextualizamos hacia adelante y en dónde está contextualizado México. Oye, esto en términos de pues la economía global, pero pues prácticamente desde que terminó el fin de semana yo tenía muchas ganas de sentarme a platicar contigo porque, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió el fin de semana. Y pues uno de los muchos aristas que uno quisiera ver respecto a el intento de asesinato del presidente Trump, pues es el tema económico, ¿no? Se mueven los mercados, no se mueven los mercados, hay algún tipo de modificación o de ajuste que se da respecto a este momento bastante turbulento en la política estadounidense, o no, es business as usual y los mercados lo descontaron casi inmediatamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están viendo, o si nos puedes platicar un poquito cómo se vio reflejado este acontecimiento en Estados Unidos? Y bueno, acompañado por supuesto pues por el resto de los indicadores que seguramente tú conoces y que sabes que se han estado publicando en estos días en Estados Unidos. Pues sí, mira, como ya decíamos, ha sido una temporada y unos días de eventos importantes. Uh-huh. Evidentemente, sin ser especialistas políticos, no podemos dejar de hablar de lo que pasa con Trump y de lo que pasó este fin de semana, este intento de asesinato del casi candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Sí. Sucedió. Inmediatamente las apuestas a favor de una victoria o una posible victoria de Donald Trump en noviembre 5 se incrementaron. Estas ya venían incrementándose luego del debate que hubo entre Trump y Biden a finales del mes pasado. Entonces habíamos visto que la brecha entre Trump y Biden en términos de las apuestas, estoy hablando de apuestas, sí. Se había incrementado, pero a raíz de este evento el fin de semana, las apuestas del mercado a favor de que Donald Trump gane la presidencia aumentaron significativamente. Estoy hablando de casi 10 puntos. Y si bien eso se ha revertido en estos últimos días, pues deja, digamos, al candidato republicano muy bien posicionado. Uh-huh. Eso tiene implicaciones importantes en términos de qué va a suceder si, por ejemplo, Donald Trump al final de cuentas llega a la presidencia, pero sobre todo si esto viene acompañado de una llamada pues marea roja, ¿no? En donde pues prácticamente el Congreso se quede en su totalidad o quede volteado al lado republicano, y eso qué implicaciones tiene para la parte de política fiscal, uh-huh, para la parte comercial, ¿no? Evidentemente, ¿qué va a implicar eso para crecimiento, para tasas de interés, para inflación, etcétera? Entonces, ahí es donde me quiero un poco centrar. Uh-huh. Si bien cuando uno analiza, digamos, las propuestas o las posibles propuestas de los candidatos, no hay muchas diferencias, ¿no? En términos, por ejemplo, de política fiscal, la política fiscal en Estados Unidos probablemente seguirá siendo relativamente laxa. Sí. Hay diferencias en la parte comercial. Si bien la tendencia, ¿no?, de un poco de fragmentación ahí va a seguir, pero sí importan los modos, se importa cómo eso va a afectar, por ejemplo, al caso de México, ¿no? En particular en torno a temas que, por ejemplo, se han estado comentando en estos días, ¿no? Sobre todo relacionados con la migración, relacionados con las drogas, sí, ¿no? La seguridad, ¿no? La seguridad nacional. Pues en estos días de Convención Republicana hemos visto ya, por ejemplo, a J.D. Vance, ¿no? El compañero de fórmula, con una retórica sumamente agresiva, sí, ¿no? Hablando de, continuando con esta idea de que los cárteles, por ejemplo, tendrían que ser considerados organizaciones terroristas, y entonces todo esto empieza a generar o hacer que resurja, ¿no?, esta expectativa de mucha volatilidad y de un camino turbulento hacia adelante. En particular, vimos reaccionar al tipo de cambio, ¿no? De hoy en la mañana que abrió el mercado, ahorita estamos hablando de un incremento, una depreciación de 20 centavos, ¿no? El tipo de cambio está regresando a niveles de 18. Sí. Entonces, eso es probablemente lo que vayamos a ver en los próximos meses y en el preámbulo de las elecciones. Claro. De nuevo, más hacia mediano plazo, pues también trae implicaciones económicas importantes. Si realmente una retórica de Donald Trump mucho más agresiva en términos de aranceles se materializa, pues eso implica mayor inflación, uh-huh, en general a nivel global. También empieza
los participantes del mercado empiezan a preguntarse qué tanto se reduce la ventana de posibilidad de que las tasas de interés puedan reducirse por parte de la Reserva Federal. Entonces, todo esto nos deja pues en un entorno relativamente difícil. Y sobre todo también, esto ya se ha comentado aquí, pues en la antesala de una revisión del TEMEC. Entonces, son implicaciones importantes y todo lo que vamos a estar viviendo probablemente en las siguientes semanas empiece a alimentar este tono de mayor incertidumbre, volatilidad, sí, ¿no? que se va a ir viendo, ¿no? Eso es por el lado, digamos, político, pero también tenemos pues eventos sucediendo en la economía estadounidense. Exacto. Que también hacen que los participantes del mercado estén muy atentos y todo se vuelve a resumir y todo se ha resumido en los últimos meses a qué va a suceder con la Reserva Federal. Déjame, antes de ir a la Reserva Federal, empezar a hablar, por ejemplo, de los precios, ¿no? Sí. Ha habido buenas lecturas en los precios, en la inflación en Estados Unidos, medida por el CPI. Los datos que conocimos recientemente de junio pues ya suman 2 reportes bastante buenos de inflación, en donde elementos que habían estado muy persistentes y que no habían querido bajar, como toda la parte de vivienda, se redujo de manera importante, donde otros elementos como los servicios de transporte, en particular las tarifas aéreas, ayudaron bastante. Y entonces pues hemos visto que esos datos son relativamente buenos y que podrían abonar a esta confianza que necesita tener la Reserva Federal para bajar las tasas de interés. Por el otro lado, vemos datos relativamente buenos de actividad económica. Recientemente se publicaron datos, por ejemplo, de ventas minoristas, también de producción industrial. Ambos datos salieron mucho mejor de lo que se esperaba. Entonces, todo esto es Estados Unidos, ¿cierto? Todo esto es Estados Unidos, sí, y todo esto lo que hace es pues hacer que el balance de riesgos, ¿no?, que ve la Reserva Federal, si bien está balanceado, pues empiece a complicar. Un elemento relevantísimo para la toma de decisión de las autoridades está relacionado con qué pasa en el mercado laboral. Recién acabamos de ver cifras, por ejemplo, estas en las que nos fijábamos muchísimo en la pandemia, que eran las solicitudes iniciales de seguro de desempleo, que eran como un pulso de qué estaba pasando en el mercado laboral. Estas salieron pues relativamente altas, anunciando que el mercado laboral en efecto se está calmando, se está enfriando. Uh-huh. Y otra medida también importante es que las órdenes, no las órdenes, sino las solicitudes de desempleo continuas, uh-huh, también ya llevan un buen rato por encima de sus niveles prepandemia y continúan con una tendencia al alza, lo que sugiere que el mercado laboral se está desacelerando o se está haciendo menos fuerte de lo que en todos los años previos fue. Entonces esto justo abona la idea de que la Reserva Federal puede bajar tasas. De hecho, las expectativas del mercado hoy por hoy están a que podría haber casi tres recortes, pensando que hace tan solo un mes o a finales del mes pasado esos recortes eran poco menos de 2. Entonces, incluso en este momento está barajeando la posibilidad de que en septiembre haya un recorte, claro, y que a eso le sigan probablemente otros 2. Habrá que ver evidentemente cómo salen los datos, qué sucede, pero de nuevo déjame meter el entorno aquí político. Sí. Hace unos días escuchamos declaraciones de Donald Trump sobre la Reserva Federal diciendo que pues no espera que la Reserva Federal recorte tasas, ¿no? Entonces, pues vamos a estar viviendo estos momentos en los que los eventos geopolíticos y los económicos se van combinando y eso puede generar pues turbulencia hacia adelante. Es más, recuerdo ahorita que mencionas un artículo, creo que del New York Times, diciendo, ¿puede Donald Trump quitar al presidente de la Reserva Federal, ¿no? Y daban ciertos elementos respecto a, bueno, no puede quitarlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí puede influir, ¿no? Por supuesto. Pues es que puede influir sobre todo en el ruido que eso genera para las expectativas uh-huh. de mercado. Es uh-huh. cierto que es difícil quitarlo porque además hay razones específicas por las cuales se puede remover a un miembro del board, sí, ¿no? De la Reserva Federal, y porque además eso tiene que ser confirmado, ratificado por la Suprema Corte. Entonces hay un montón de cosas en el camino, pero bueno, eso no evita que se genere ruido y que se genere especulación y que eso haga que los precios de los activos reaccionen. Ya. Oye, movámonos a México. Nosotros tuvimos publicación de minutas de Banco de México, supimos más acerca de estas decisiones, de estas últimas decisiones de no moverse uh-huh. respecto a las tasas de interés. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los viste tú? Pues mira, había gran especulación alrededor de las minutas, sobre todo porque
el comunicado de junio, desde nuestro análisis, creemos que si bien sí marcó pues una pausa, tuvo un tono sumamente dovish, como le decimos en el argot económico, que es de menos restricción. Entonces, había ciertas preocupaciones o se plasmaron ciertas ideas en el comunicado sobre las que queríamos saber más y estábamos esperando las minutas. Una idea importante es qué está viendo Banco de México, qué está esperando con respecto a la actividad económica, puesto que una parte importante de esta idea de que van a seguir considerando recortes hacia adelante está relacionado con que pues prácticamente están advirtiendo que la actividad económica se va a desacelerar de manera mucho más aguda de lo que esperaban previamente. Esto que nos dice que probablemente en sus próximas revisiones de pronósticos hagan revisiones a la baja. Entonces estábamos muy interesados en saber por qué estaban viendo esta revisión. Ojo, aquí hay que poner en contexto esto, porque sí es cierto que los pronósticos de actividad económica se han venido revisando. Nosotros incluso en Finamex hemos revisado esas expectativas a la baja recientemente, y eso está asociado con que pues los datos para la primera mitad del año fueron, o al menos hasta lo que podemos ver, han sido más flojos de lo que esperábamos. Y entonces, si bien sí esperamos que la segunda mitad haya desaceleración, esperábamos que la primera mitad fuera mucho más buena de lo que ha sido, y eso nos obligaba a revisar. La pregunta aquí es si, además, la segunda mitad va a venir peor de lo que ya de por sí se esperaba. Entonces, si bien no hubo mucha discusión sobre cómo esto influye en la inflación, no hubo tanta discusión de qué están viendo que les está pues causando mayor preocupación. Ahora, este segundo punto de qué implica para la inflación, pues una probable implicación, o al menos la que el Banco Central está ponderando de manera importante, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, es que esto va a desacelerar la inflación o va a quitarle presión a los precios, y que entonces incluso algunos miembros creen que esto pues va a hacer que la inflación de servicios, que ha sido el dolor de cabeza, vaya a reducirse. Eso en contraposición con lo que vimos luego de las elecciones del 2 de junio, en donde vimos mucha volatilidad, una depreciación importante del tipo de cambio, que si bien se revirtió ya a esta fecha, todavía implica un tipo de cambio por arriba de lo que estaba previo a las elecciones. Y entonces estas fuerzas, una hacia al alza y otra a la baja sobre la inflación, pues al final de cuentas se fueron balanceando un poco. En suma, lo que estamos viendo es una Junta de Gobierno bastante dividida, con dos miembros que claramente parecería que desean seguir bajando y entonces retomar recortes tan pronto como en agosto, y otros dos miembros que están con una posición mucho más cautelosa y diciendo que la postura monetaria debe mantenerse en los niveles actuales por mucho más tiempo. Ahora, eso significa que de los 5 miembros va a haber uno que sea el miembro, el del voto bisagra, no sé cómo llamarlo. Sí, no, el fiel de la balanza. Exactamente. Entonces, eso no es nuevo. Nosotros creemos que en junio sucedió una situación similar, y entonces habrá que esperar a ver qué sucede. Ahora, esto es importante señalar, y esto lo vamos a comentar un poquito después, pero los datos de inflación que estamos al menos ya empezando a esperar para la primera quincena de julio no se ven tan bien. Claro. Entonces, a todo este entorno va a sumar, probablemente vamos a ver desaceleraciones en la actividad económica que pueden generar presiones a la baja en la inflación. ¿Qué pasa cuando ciertos elementos de la inflación, en particular los más volátiles, los que están relacionados con precios de agropecuarios, continúan subiendo, y eso hace que la inflación pues no ceda y de hecho continúe al alza? Oye, además traemos un tema con calificadoras, Fitch en particular. Claro, y esto es importantísimo, porque si bien las calificadoras más grandes ya habían dado alguna opinión luego de las elecciones, ¿no?, y de este entorno de pues mayor incertidumbre en temas de política económica que se ha generado, esta es el primer documento formal, ¿no?, que alguna calificadora de las grandes lanza y sobre las perspectivas de la deuda soberana para México. Y en concreto, Fitch lo que hizo fue, pues hace unos momentos, ratificar la perspectiva de calificación de la deuda soberana de México como estable en BBB-, que es un nodo justo por encima del grado de inversión.
recordemos que Fitch es la calificadora que más cerca de perder grado de inversión nos tiene, nos ha puesto, sí. Y entonces era importante esta ratificación del outlook estable. Sí. ¿Qué significa eso? En particular que Fitch está viendo, según su comunicado, que si bien hay ciertos riesgos, sigue habiendo, digamos, un marco macroeconómico sólido. De hecho, una de las principales razones por las que mantiene este outlook estable es porque la trayectoria de deuda-PIB, el ratio deuda-PIB de México, creen que va a ser estable. Uh-huh. Incluso, a pesar de ser alto. A pesar de ser alto, por debajo de 50%, claro. Por debajo de 50%, sí. Que de manera importante está por debajo del promedio del resto de países que tienen la misma calificación. Ese promedio de alrededor de 55%. Entonces, el hecho que México mantenga un ratio de deuda PIB por debajo es muy importante en la calificación. Sí. Hay algunas otras cosas que están apoyando esta decisión, y en particular es que las finanzas externas están estables, sí. Y robustas. Sin embargo, sí hay riesgos que apunta Fitch en el panorama. Uno, pues definitivamente tiene que ver con los niveles o los indicadores de gobernanza en el país, que son relativamente bajos, y apunta el riesgo fiscal del que hemos hablado mucho. Uh-huh. Como un elemento de alto riesgo, sobre todo ante pues estas contingencias o estas obligaciones que tiene Pemex y que se han cubierto por el lado del soberano, y ante un entorno en el que la rigidez del gasto que tiene que reducirse es mucha. Entonces es importante para ellos que pues esperar a ver, por ejemplo, cómo sale el paquete económico, ¿no? Sobre todo esto, el ruido gigantesco que han causado la discusión de reformas hacia adelante, lo que dicen es que es muy pronto si bien en general tienen una connotación negativa para el perfil institucional de México, es muy pronto para juzgar cuáles van a ser las verdaderas implicaciones, tanto de su aprobación como de su implementación. Uh-huh. Entonces eso significa, desde nuestra lectura, que va a tardar tiempo en que realmente se hagan revisiones en estos grados de inversión. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que las otras grandes calificadores tengan una visión similar, ¿no? En lo que resta del año. Probablemente se esperarán a ver, algunas de ellas, a ver qué pasa con el paquete económico para el próximo año, que se va a publicar hasta mediados de noviembre, pero en general no vemos que, al menos por el lado de las calificadoras, vaya a haber muchos movimientos negativos, en este caso, sí. en el panorama. Yo creo que van a estar con un modo de esperar, a ver qué sucede, a ver no nada más qué se aprueba en el Congreso, sino cómo se va implementando, y una vez que tengan suficiente información, pues tomar decisiones. Un poco, o mucho, ¿no? Alineado con el resto de los mercados, ¿no? Que finalmente está haciendo eso. O sea, está como esperando. Hubo un pequeño bache que pues, muchos de los indicadores ya regresaron previo a cómo estaban las elecciones, previo a lo que se dio en las elecciones, pero es un poco esperar, ¿no? Ver cuáles son los planes o de qué manera se implementan todas estas reformas que están planteando para la nueva administración. Sí, lo que vimos en las 2 primeras semanas posteriores a la elección fue sobre todo la reacción a la sorpresa, sí. No en torno a quién ganó, sino en torno a la fuerza con la que lo hizo y pues las implicaciones que eso tendría para la configuración en el Congreso. La discusión posterior y todo el vaivén político también ha afectado. Y si bien sí ha habido, creo que ahorita todos los inversionistas en general están esperando, parecería que no va a haber noticias relevantes próximamente, probablemente en septiembre, que empiece el Congreso, sesiones, el nuevo Congreso, habrá más ruido, sí. Pero es un hecho que las implicaciones macroeconómicas van a tardar en materializarse, y todavía hay muchas cosas que están por definirse. De acuerdo. Oye, platícanos acerca de los próximos datos que tenemos en la mira. Uh-huh. Si te parece bien, empecemos con Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene en el tintero de los siguientes días? Sí, creo que el dato más importante que vamos a ver es el primer avance del dato para el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año. En Estados Unidos se publican 4 revisiones, entonces esta va a ser la primera. Se espera que el PIB haya crecido a tasa anualizada trimestre a trimestre alrededor de 1.8%, que eso es más de lo que creció el primer trimestre,
es decir, una economía estadounidense relativamente sólida. Sí. Vamos a ver también indicadores, estos PMIs, que también hemos comentado aquí mucho, que son como el pulso de lo que está sucediendo muy recientemente, porque digamos, el PIB pues, nos da una visión de qué pasó atrás, pero qué está pasando en este momento, pues los PMIs nos ayudan a ver eso. Uh-huh. Entonces vamos a ver números de PMIs tanto para manufacturas y servicios, y vamos a ver si esta tendencia que hemos visto en los últimos 2 meses de recuperación se sigue consolidando, lo cual pues señalaría que al menos por la parte de actividad económica, Estados Unidos continúa fuerte y pues un poco ratifica esas expectativas de crecimientos por arriba de 2%, que son muy buenas. Claro. Eso es en particular para Estados Unidos. Veremos también datos de consumo y gasto agregado que son importantes, sobre todo para el PCE, que es el principal o la medida favorita de la Fed para ver precios. Ya. Oye, y México tenemos pues la encuesta de Citi, ¿no? Próximamente, la de los analistas. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que esto es muy importante porque en este momento de muchos cambios y pues esto que comentábamos de qué va a pasar con Banxico, que vimos en las minutas, uh-huh, etcétera, esta encuesta nos ayuda mucho porque es muy oportuna a ir viendo cómo van cambiando las cosas. Entonces, nos vamos a estar fijando en qué sucede con las revisiones de crecimiento, si todavía se esperan crecimientos alrededor de 2, como lo habían reflejado las encuestas previas, o esos crecimientos ya están reduciéndose. Uh-huh. También otra cosa importante van a ser cuáles son las implicaciones en términos de política monetaria de estos datos que ya te adelantamos que nosotros vemos que van a salir más o menos mal, sí, ¿no? De un inflación. Poquito más mal de lo que esperaban, ¿no? Sí, o sea, la sorpresa que hemos visto en la parte de agropecuarios es muy grande, uh-huh, y nosotros en nuestro preliminar estamos esperando que incluso julio pueda llegar a niveles muy cercanos a 5.5%. Muchísimo. O sea, hay que pensar que la inflación venía bajando. Totalmente. El último dato, que fue un dato al alza bastante, o sea, llevamos ya varios meses con alzas, pero, uh-huh, el último dato nos acercaba a 5, entonces este nuevo dato de materializarse pues haría que julio fuera un muy mal dato. Claro. Y entonces eso pone, digamos, pone a Banxico en una mucho más difícil posición para realmente recortar en agosto como era que esperábamos. Uh-huh. Entonces va a ser muy importante, en general, para los participantes del mercado, pues estar atentos de cuáles son las revisiones de los distintos analistas y pues a ver qué sucede. A ver qué es lo que sucede. Sí. Pues mira, afortunadamente te tendremos aquí para que nos vayas diciendo y nos ayudes a sortear estas aguas. Muchas gracias, Jess, por habernos acompañado en y pues ya un buen rato, ni más ni menos que 5 años. 5 años. En este Análisis Viva, Jess. Muchas gracias. Al contrario, encantada de estar con ustedes. Gracias. Ella es Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.